Hola manos creativas, bienvenidas al mundo DTF. En esta ocasión te quiero mostrar todo lo que necesitas saber sobre tu máquina Procolor para que puedas utilizarla de forma eficiente. También conocerás cómo prepararás tus archivos utilizando un programa que muy pocas veces hemos visto en este canal y es Photoshop. Cuando recibas tu máquina DTF de Procolor, sigue los pasos de instalación y ajusta todas las piezas. Coloca el papel film y enciende tu máquina para validar que esté funcionando correctamente. En este momento te recomiendo que también instales el programa en la computadora Windows. Luego, es tiempo de aplicar las tintas. Usa el embudo y vierte con mucho cuidado. Asegúrate de llenar por completo cada tanque de color según corresponda. Ala cada cartucho al menos 5 milímetros con la jeringa. Vas a ver cómo se van a completar todos los tubos con el color correspondiente. Finalmente, coloca en su lugar y completa cada color. Al final, vas a utilizar la jeringa para alar por el tubo de desechos y procede a hacer una limpieza de cabezal. Con esto también harás una prueba de color. Ya tienes instalado el programa, así que ahora te voy a mostrar cómo funciona. Siempre que utilices el programa de Procolor deberás tener esta USB conectada. El programa es bastante simple. Aquí es donde le damos para agregar nuevos diseños. El formato ideal es PNG. Para enviar a imprimir le damos aquí a RIP. Cuando le damos a este botón, pues simplemente le damos a imprimir y ella automáticamente manda el trabajo a la impresora y va a voltear el diseño. Así se ve la pantalla al momento de imprimir, luego manda a la impresora. Miren, vamos a ver. Ahí se queda levantado esto, hay que hacerle como para que suelte. Vamos a mantenerla cerrada, entonces aquí va a salir el diseño que enviaste. Mira, en esta parte de acá tienes el layer de color, aquí tienes el layer blanco o la capa de color blanco. Por lo general es bueno tener dos capas de blanco y pues la capa de color. En este botón es donde vas a enviar a imprimir y aquí es donde vas a cargar tus imágenes. Cuando seleccionas las imágenes, se activan estas herramientas acá abajo. Así que aquí puedes girarlas, ajustar el tamaño y demás. Entonces ahora vamos a tomar nuestra cubeta, el polvo DTF, vamos a iniciar la transferencia. Aplica el polvo DTF y esparce bien sobre todo el diseño. Hazlo de esta forma y asegúrate de que esté bien cubierto. Sacúdelo para retirar todo el exceso. Luego vas a llevar al horno a una temperatura de 120 por 200 segundos. Al retirar, debes obtener esta textura brillosa en toda la parte blanca. Y así estaría perfecto para guardar si es que decides plancharlo más adelante. Cuando sacudes el polvo DTF, lo ideal es que uses mascarillas y al terminar aspires todo el exceso de polvo alrededor. Lo que procuramos es que no inhales este polvo DTF. Los trucos del planchado efectivo los dejé listados en el video anterior, así que te invito a verlo para que conozcas los tips para un buen estampado DTF.
Photoshop es un programa de diseño profesional que te permitirá adquirir nuevas habilidades para potenciar no solamente el mundo del DTF, sino todo lo que tenga que ver con el mundo de la impresión. Crea un archivo nuevo utilizando las medidas del programa. Te recomiendo darle 8 pulgadas de ancho. Podrías darle una altura mayor, puedes trabajar por ejemplo 11 pulgadas y la resolución a 300 dpi en modo CMYK, que es lo ideal para impresión. Aquí le vamos a dar a que el fondo sea transparente. Entonces, ¿qué debes de tener en cuenta? Si vas a importar una imagen, puedes darle en archivo, abrir y puedes buscar cualquier imagen que tengas. Abro la imagen y la llevo al área de diseño. Cuando introduzco la imagen en el área del diseño, pues este es el tamaño real de la calidad de la imagen que importamos. Voy a utilizar la herramienta de lazo magnético para poder hacer la selección del borde de mi cara. Voy a hacer este diseño tomando en consideración de que queremos sacar este PNG. Lo voy a dejar como hasta aquí y toda esta parte por acá. Voy a cortar y pues voy a pegar. Aquí podríamos tener una versión de la cara que ahora con el puntero pues podemos refinar un poquito más para un proyecto donde por ejemplo yo quisiera simplemente quedarme con la silueta de una cara. Photoshop trabaja en base a píxeles, por lo que es muy importante que tomes en cuenta la calidad de la imagen. Mira al tamaño que ella se encontraría disponible. Si quisiera, pudiera agregarle un trazo de algún color. Y pues como este es el área de Canva, yo aquí podría agregar otros elementos para exportar y que quede exactamente igual al momento de imprimir. Por ejemplo, podemos duplicar o yo puedo agregar otros archivos. En internet puedes conseguir algunas imágenes listas o puedes crearlas tú misma utilizando otros programas alternos como lo es Illustrator, que fue el caso de esta ilustración. Ahora, si queremos exportar el archivo, le damos en archivo, a exportar como y seleccionamos PNG. Y listo, ya estamos listos. Este es el proceso más básico. Otra forma es que si utilizas Illustrator, Illustrator te da la facilidad de que directamente puedes copiar elementos en el programa de Illustrator y simplemente pegarlos en Photoshop. De esa forma puedes también trabajar de un programa a otro en Illustrator y luego lo paso a Photoshop. Ahora te he mostrado las cosas más básicas, como cortar una parte de una imagen en internet, cómo pasar imágenes ya listas en PNG y pues pasar de Illustrator a Photoshop para exportar en un PNG. También puedes diseñar en programas como Procreate y exportar a Photoshop o directamente como un PNG para luego enviar a imprimir tus ilustraciones. Mira, diariamente tienes que darle a Nozzle Check, que es este botón, y puedes darle a hacer una limpieza. Otra cosa que debes hacer es en esta parte de acá, le das clic al botón derecho, le das a preferencias de impresión y en utilidades seleccionas limpieza de cabezal.
Esto deberías hacerlo antes de iniciar a trabajar. Cuéntame, ¿qué te ha parecido este mundo de la impresión DTF? Te leo en los comentarios. Y si ya tienes tu máquina Procolor, ¿cuál modelo te compraste? Me encantaría saberlo. Así que nada, será hasta la próxima.